doctor David Males nos va a hablar de qué es de estos nuevos medicamentos o posibilidades de medicamentos. David es un médico general graduado en la Universidad Central del Ecuador. Es especialista en endocrinología y nutrición en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Es médico tratante de endocrinología del Hospital Bos Andes y es médico tratante también del Hospital Eugenio Espejo. Y él nos va a hablar de este tema del retatrutide, que es un nuevo agonista triple en este caso, ya de GIP, GLP-1 y glucagón, y los resultados de los ensayos de fase 2 en obesidad, ¿no?, y en diabetes, que se presentaron o se publicaron más bien casi al mismo tiempo que los datos de ADA. Por favor, David. Muchas gracias, doctora Costa, por la presentación. Gracias a la Sociedad de Endocrinología Núcleo Pichincha por la invitación y a todos los asistentes, tanto aquí presentes como en forma virtual. Bueno, sí, como comentó el doctor Acosta, vamos a hablar de un tema que sería como la progresión del anterior. Como ya habló la doctora Vaquero en la charla inicial, hemos estado viendo un desarrollo de moléculas que cada vez van sumando agonismo en diferentes receptores, en diferentes targets endocrinos, y esto va provocando un avance en cuanto a la efectividad y los resultados de estas moléculas. Entonces, ya hablamos un poco de la cronología del desarrollo de estas moléculas. Aquí está solo lo que son los agonistas del GLP-1, pero lo he puesto un poco para ver cómo ha sido el avance vertiginoso en estos últimos 15 años aproximadamente de estas moléculas, desde la autorización del primer fármaco que fue el exenatide, que era de uso diario, luego entre medias en el 2008 hubo este evento de la prohibición, o mejor dicho la advertencia, el black label de la rosiglitazona, cuando la FDA empezó a exigir los estudios de seguridad cardiovascular, que eso indirectamente favoreció a que se encontraran todos los resultados de beneficio cardiovascular de estas nuevas moléculas, y luego la progresión en cuanto al desarrollo de nuevas moléculas cada vez más efectivas. Como vemos, inicialmente estábamos decantados más por el tratamiento de la diabetes, pero luego se vio que estas moléculas eran también efectivas para el tratamiento de la obesidad, y ahora las estamos agrupando, como bien dijo el doctor Abad. Antes estábamos abocados solo al tratamiento de la diabetes y la obesidad quedaba un poco al margen, y ahora queremos tratar las dos cosas de manera integrada. Entonces, igual conversamos ya un poco de esto. El agonismo de las moléculas endógenas son sustancias que normalmente produce el cuerpo y que los análogos activan estos receptores con mayor afinidad, mayor potencia o mayor duración del efecto. GLP-1 y GIP, ya todos estamos un poco al tanto de cómo actúan, sobre todo a qué niveles y por qué estos efectos pleotrópicos ayudan al control de la obesidad de una manera más efectiva. Sobre todo tienen interés los efectos a nivel central y a nivel intestinal, el retraso del vaciamiento gástrico y el efecto anorexígeno. Pero cuando se presentaron estos resultados en la charla, empezaron hablando de este concepto del agonismo del glucagón, y entonces es algo que de entrada puede parecer paradójico, porque normalmente el concepto que teníamos bastante simplista en cierto modo del glucagón es que es la hormona antagonista de la insulina, que es la que se secreta en respuesta a la hipoglucemia y que su efecto es producir hiperglucemia, y la insulina es sobre todo anabólica y esta es catabólica. Hasta ahí era nuestro entendimiento muy limitado. Entonces, incluso es un poco paradójico que para el tratamiento del sobrepeso, la obesidad, la diabetes, usemos un análogo de glucagón. Pero la explicación es justamente esto, que la fisiología, también el glucagón tiene receptores en toda la economía del organismo, a niveles basales o normales, diríamos, tiene el efecto fisiológico, pero luego con dosis suprafisiológicas, o lo que ya es una dosis farmacológica, se ven otros efectos. Entonces, estos serían los responsables de su efecto sobre lo que es el peso y la diabetes. De aquí, sobre todo, lo que se insiste es que a niveles suprafisiológicos, el glucagón lo que produce es un aumento del gasto energético basal. Entonces, esto, sobre todo a nivel de lo que es el efecto cardíaco, se han visto en estos estudios algunos
efectos que llaman la atención y que también plantean las dudas de lo que se quiere ver en los estudios de duración más prolongada, los fase 3 que ya están iniciando. Entonces, el primer estudio es este que se publicó en el New England, que es un ensayo fase 2 sobre el uso del retatrutide, sobre todo para lo que es obesidad. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que se seleccionaron en este estudio? Son alrededor de 300, ya saben que en los estudios fase 2 sobre todo es exploratorio para ver dosis, relación, dosis-respuesta, efectos adversos, tolerabilidad. Alrededor de 300 pacientes distribuidos de forma aleatoria y comparados con placebo en una variedad de dosis. De esto, sobre todo, lo importante es que las dosis crecientes, hubo algunos grupos que lo recibieron de entrada a la dosis más alta y en otros que se hizo un ascenso escalonado para valorar tolerabilidad. Críticas de la distribución de los grupos que son bastante homogéneos, pero se ve una preponderancia de pacientes caucásicos, ya aproximadamente el 80-90% en todos los grupos, que a diferencia de lo que nos contó el doctor Abad, esto limita la generabilidad de estos resultados, pero ese no es la intención tanto de los estudios fase 2, pero hay que tomarlo en cuenta. Y el índice de masa promedio de estos pacientes alrededor de 37. El criterio de inclusión era más de 30 o más de 27 con una condición asociada al exceso de peso. Pero estamos hablando de pacientes que en promedio por lo menos tenían obesidad grado 2. Y entonces los efectos se ve en esta gráfica. El objetivo primario final de evaluación era el porcentaje de cambio del índice de masa del peso con el tratamiento. Se ve claramente que hay una dosis, o mejor dicho, una disminución dosis-respuesta, ya con dosis es más elevada. En esta gráfica los colores más oscuros corresponden a las dosis más elevadas y se ve claramente que hay una relación entre la dosis y la pérdida porcentual. Antes hablaron de pérdidas incluso de hasta el 15-20%, aquí se ve que incluso alcanzamos un 24%. También como este estudio fue de duración de 48 semanas, se ve la pérdida, pero los autores hacen énfasis en que en esta parte final de la curva no se ve que ya se esté realizando una meseta, sino que la curva sigue en descenso. Entonces, teóricamente, en los estudios de duración más prolongada se podrían ver porcentajes de pérdida incluso mayores. Y en esta gráfica vemos lo que estábamos comentando antes, cuántos pacientes, dependiendo de la dosis, alcanzan el porcentaje de pérdida de peso. Más del 5%, que es lo que habitualmente consideramos como criterio de efectividad, prácticamente, o mejor dicho, todos los pacientes, sobre todo con las dosis más altas, y aquí también se hizo énfasis en lo de que para los nuevos medicamentos de manejo de la obesidad que estamos disponiendo, este criterio de más del 5% se está quedando corto. Más bien sería como que un hecho ya aceptado que pongo esto y 5% se va a conseguir asegurado. Más bien tendríamos que ver si somos más agresivos y quienes nos ofrecen 15% para conseguir efectos de salud ya más palpables y más beneficiosos. E incluso hay pacientes que perdieron más del 30%. Si con tirzepatide hablábamos de pérdidas de un 20% y nos parecía ya algo espectacular, esta molécula consigue pérdidas de hasta el 30%. Una cosa también llamativa, que es lo que conversaron un poco antes, por desgracia las moléculas son efectivas, pero no podemos de entrada intentar perfilar cuáles son los pacientes que van a ser mejor respondedores para decantarnos por una u otra opción de tratamiento. Pero en este análisis de subgrupos se vio que las pérdidas mayores se veían conforme el índice de masa era mayor. Ya personas con índice de masa menor a 35 tenían una pérdida de hasta el 21% y personas con índice de masa mayor de 35, pérdidas mayores de hasta el 26%. Y llamativamente, sin importar el índice de masa, las participantes mujeres tenían una pérdida bastante más pronunciada, como de hasta un 7 u 8% más. Los efectos adversos, igual que con la mayoría de moléculas que actúan sobre el sistema de las incretinas, que hayan tenido que producir retirada o salida del ensayo, náusea o vómito, son muy pocos, 1 en cada grupo, 3 por aquí, o sea, porcentualmente muy bajo, y efectos adversos iguales que ocurrieron, pero que no obligaron a suspender el tratamiento,
náusea, vómito y disminución del apetito, que los pacientes lo reportan como efecto adverso, pero más bien es algo beneficioso. Efectos graves, ninguno llamativo, hay una muerte, pero es en un grupo de retatrutide, pero era accidental, era un paciente que se ahogó haciendo ejercicio, rafting o algo así. Y no lo puse aquí porque me centré sobre todo en lo que son los efectos gastrointestinales, pero sí está descrito que hay un efecto, un aumento de la frecuencia cardíaca basal que llega a una meseta alrededor de la semana 24, que luego se estabiliza y que luego regresa a lo normal, pero sí se ha visto que se inicia la administración de esta molécula y la frecuencia cardíaca aumenta. Entonces eso tiene relación con el efecto a nivel cardíaco, el aumento del gasto energético basal, y eso es lo que plantea ya algunas dudas sobre qué efectos adversos a nivel de seguridad cardiovascular podría tener esta molécula. Luego, este otro estudio que se publicó en Lancet es la misma molécula, pero con los efectos en personas con diabetes tipo 2. Me olvidé de decirles en el estudio anterior, un criterio de exclusión era que los pacientes tuvieran diabetes, sí que había un 30% de pacientes con prediabetes, pero diabetes era criterio de exclusión porque eso se valora en este estudio. Entonces, igual, la población bastante homogénea en cuanto a los criterios de inclusión, con la misma observación que como es un estudio fase 2 realizado solo en Estados Unidos, no era multicéntrico a nivel internacional, preponderancia de pacientes caucásicos alrededor del 80, 87, 90%, con una hemoglobina glicosilada inicial de en promedio 8, 8,5 y algo interesante de este estudio, o únicamente con metformina durante los 3 meses previos. Y a pesar de que el objetivo de este estudio era sobre todo mirar los resultados en pacientes con diabetes, centrándonos sobre todo en diabetes, por lo que ya sabemos la asociación tan marcada entre diabetes y obesidad, todos los pacientes tenían un índice de masa en torno a 33, 35, entonces igual indirectamente se valoró resultados sobre obesidad, grado 1 e incluso grado 2. Entonces, lo mismo, se usaron varias dosis diferentes, crecientes, algunas se iniciaban a la dosis máxima inmediata y otros tenían aumento escalonado, ¿sí? Y entonces aquí, ¿qué vemos? El objetivo principal era ver qué porcentaje de disminución de hemoglobina glicosilada se conseguía a partir del basal, y se ve que tenemos pérdidas de hasta aproximadamente en puntos porcentuales como de un 2%, ¿ya? Con relación dosis-respuesta con las dosis mayores. En esta gráfica vemos igual qué porcentaje de pacientes consiguen hemoglobina glicosilada por debajo de 7, 6,5 y 5,7%, y lo mismo, vemos que la inmensa mayoría de pacientes consiguen objetivo de control de menos de 7% según lo que correspondería a buen control según criterios SADA, menos de 6,5 buen control según criterios AACE o remisión según criterios SADA, y menos de 5,7 lo que significaría normoglicemia, curación, o sea, restablecimiento de todo lo que es una glucemia normal, incluso en un 30% de pacientes. En esta gráfica vemos lo que es el cambio de porcentaje de peso corporal en relación al inicio basal. Y, perdón, una cosa que me olvidé de comentarles, en esta gráfica sí es algo interesante señalar ya que se ve que a partir de 8 miligramos ya el cambio de hemoglobina glicosilada prácticamente se estabiliza, no se ve a mayor dosis, mayor disminución. Eso es algo que los autores ya postulan que, igual que tenemos con todas las demás moléculas, liraglutide, dosis para diabetes máxima 1,8, para pérdida de peso 3. Entonces aquí también parece que para diabetes sería como el tope de efectividad 8 y para pérdida de peso 12, ¿ya? Porque sí, en esta gráfica se ve bastante claro que las barras aquí prácticamente se estabilizan. A partir de 8, aumentos de dosis mayor no provocan mayor disminución de hemoglobina glicosilada. Porcentaje de pérdida corporal igual alrededor del 10-15% en concordancia con el aumento de la dosis, y aquí en cuanto a peso corporal en porcentaje, lo mismo que vimos antes, por lo menos 5% la práctica totalidad de participantes, y aunque no estaba diseñado para valorar pérdida de peso,
pacientes que incluso llegan a pérdidas del 15 o 20%. Igual, en cuanto a triglicéridos, colesterol no HDL, reducciones marcadas, dosis dependientes e incluso en presión sistólica y diastólica, a las dosis máximas incluso disminución de 10 milímetros de mercurio en presión arterial sistólica, que es algo no comparable a otros resultados de otras moléculas. Y en cuanto a los efectos adversos, lo mismo, efectos adversos que hayan necesitado suspender el tratamiento o salir del ensayo, vómito en uno de cada grupo de pacientes de cada dosis y que hayan sido más frecuentes en más del 5% de participantes, pero que no se tuvo que suspender su enrolamiento, su participación en el estudio, náusea, vómito y disminución del apetito. No se vieron casos de cáncer medular de tiroides ni ningún otro efecto adverso serio. Y entonces las conclusiones, recordando que son ensayos fase 2, que son únicamente para ir observando las relaciones dosis, respuesta, tolerabilidad y efectos adversos, es que no tanto por el efecto directamente relacionado a que es un agonista triple, porque cuando nos ponemos a leer sobre el desarrollo de estas moléculas hay bastantes otros agonistas triples, ya algunos en fase todavía preexperimental y otros en fase 1. Lo que varía entre las distintas moléculas es el porcentaje de agonismo a cada receptor. Retatrutide tiene un agonismo de los receptores de GLP-1 y de HIP alrededor del 0.8 a 0.9%, o sea, 0.9, o sea, activan los receptores incluso con menos potencia que los análogos, que la molécula endógena, pero a nivel del receptor de glucagón tiene una homología, una potencia de activación de 8.9, o sea, 9 veces más que la molécula endógena. Hay otros que tienen porcentajes variables y no se ha visto este equilibrio entre pérdida de peso y control de la diabetes. Hay análogos triples que provocan mucha pérdida de peso y nada de control de la diabetes y otros que provocan mucho control de la diabetes y poca pérdida de peso, y este es el que se perfila como el de mejor equilibrio. La pérdida de peso es sustancial, incluso comparable a la conseguida con la cirugía metabólica, que es lo que hablábamos en la primera charla. Se está cerrando esa brecha, ya no solo podríamos hablar de tratamiento alternativo, sino ya equiparable. La pregunta a futuro podría ser, ¿prefiere cirugía o prefiere tratamiento médico? Un control eficaz de la diabetes mellitus tipo 2 con altas tasas de remisión o incluso de curación, conseguir normoglicemia de glicosilada menor a 5.7, efectos adversos generalmente leves relacionados a la dosis y similares a los descritos con otros análogos de GLP-1 o moléculas del sistema de las incretinas, y estamos a la espera de los ensayos fase 3 de larga duración, donde tenemos que ver seguridad cardiovascular, que históricamente en los últimos 5 o 7 años, cuando ha sido el boom de todas estas moléculas, hemos visto beneficio, pero este es de los análogos el único que tiene descrito este efecto de aumento del gasto energético. Los demás son efecto anorexígeno central, efectos a nivel del intestino. Entonces esto plantea el potencial teórico de que quizás no hay beneficio. Sería bueno por lo menos que haya no aumento del riesgo, pero incluso podría darse que esta molécula tan prometedora tenga efectos adversos a nivel cardiovascular que influyan sobre su uso y sus indicaciones. Nada más, muchas gracias por su atención. Gracias, David. Nuevamente, como vemos, una molécula que está siendo bastante interesante, pero que, como dijiste, al final todavía nos deja bastantes cosas en que pensar para entender cómo funcionan, ¿no? Hay algunas preguntas también. Hay una pregunta, vamos a empezar con los virtuales, que nos hablan y nos dicen, con tantas moléculas agonistas y antagonistas y otras, ¿existe algún reporte sobre riesgos de inmunogenicidad o alguna cosa que tengamos que ver al respecto?
Bueno, en los estudios, esos efectos adversos sobre todo se ven en los estudios de seguimiento post-comercialización y hasta el momento de las moléculas que ya están en uso clínico no se ha reportado. El potencial hay, aunque como son análogos no humanos, son sintéticos, teóricamente el riesgo es menor, pero siempre con el uso de moléculas exógenas existe, pero hasta donde yo he revisado, en los estudios post-comercialización no se ha descrito inmunogenicidad. Verónica, tenías una pregunta. Felicitaciones, David, como siempre, por tu exposición. En relación a tu última conclusión del estudio, te quería preguntar si en el grupo de pacientes con diabetes también hubo aumento de la frecuencia cardíaca, que entiendo que sí, y si hubo algún efecto secundario puntual hasta donde están realizados los estudios en este grupo de pacientes con diabetes y aumento de la frecuencia cardíaca. Sí, el efecto de aumento de la frecuencia cardíaca se observó en todos los pacientes, no fue relacionado al tipo de paciente, a la enfermedad, a las características basales, ni siquiera si el paciente era hipertenso o no, sino que es dosis dependiente, ¿ya? Pero en todos los casos llega a una meseta hasta la semana 24 y luego se estabiliza y regresa a lo normal, ¿sí? Si yo hago una comparación que quizás no viene mucho al caso, pero por el tipo de respuesta que vemos, puede ser, luego se verá en los estudios a largo plazo, recuerdo un poco al efecto que se ve sobre todo con algunos ISGLT2 y con otros análogos de GLP-1, liraglutide me viene a la mente, del deterioro de la fracción del filtrado glomerular, ya que es normal, ahora sabemos que es normal ver una disminución del filtrado durante las primeras semanas, pero que luego revierte, pero que es por el efecto benéfico. Entonces, a este nivel también luego nos dilucidarán si este aumento de la frecuencia cardíaca que llama la atención, no sabemos si va a tener un desenlace, un resultado tangible malo de salud, un evento, un MACE o algo, pero es lo que se ha visto de momento que se estabiliza y luego revierte. Sí, pero eso es lo que llama la atención y no se ha visto que tenga preponderancia en ningún grupo clínico, sino que es totalmente atribuible a la molécula. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Si no, David, te agradecemos enormemente.